Muy buenas, hoy vamos a hablar de neoplasia, pero primero tenemos que decir qué es neoplasia. Es la multiplicación o crecimiento anormal de células en un tejido del organismo. La neoplasia es mutación causada de alteración de las funciones de genes particulares y que dan células neoplásicas una ventaja de supervivencia y de crecimiento que los posibles una proliferación excesiva que un independiente da una señal y contra la fisiología del crecimiento. En pocas palabras, son células que comienzan a cambiar. Bien saben que todas las células nacen, crecen y se reproducen. Entonces, ellos automáticamente se vuelven casi inmortales. Entonces, ellas comienzan a crecer y porque están desordenadamente creciendo, comienzan a multiplicarse. Y comenzando la multiplicación, van perdiendo porque no es normal, entonces va perdiendo su forma. De eso se llaman, eso quiere decir neoplasia. Entonces hay dos tipos de que se forman de la neoplasia, que es tumor y cáncer. Vamos a hablar mayormente de tumor. Entonces, tumor es la masa normal de tejidos que aparecen cuando las células se multiplican más de lo debido y no se mueren cuando deberían. Los tumores son benignos y no cancerosos. Los malignos son cancerosos y la masa benigna a veces crecen mucho, pero que no se disemina. Y también no invaden a otros tejidos cercanos ni a otras partes del cuerpo. Entonces, hay dos tipos de tumores que son malignos y benignos, pero eh, cuando son, cuando son malignos, ya es cuando están comenzando no solo a crecer, sino que se comienza a expandir, que se vuelve por metástasis, que eso se llama metástasis, que comienza a migrar esas células malas, cancerígenas, a otro lado. Entonces, eso se le llama cáncer. Ahorita vamos a hablar mayormente solo de tumores, pero siempre especificando que es cada cosa. Entonces, cáncer es una enfermedad que se presenta cuando las células se multiplican sin control y se seminizan en los tejidos de los que rodean. Los cambios del ADN y ácidos sori- desoxirribosa causan cáncer y la mayoría de estos cambios se causan cánceres ocurriendo en los genes que que lo trasladan para el ADN. O sea, mira, ustedes la imagen ahí, son unas niñas que ya han tenido cáncer y están por punto de quimioterapia. Y la quimioterapia son de rayos X que van comenzando a matar las células cancerígenas. Entonces, la enfermedad neoplásica son, son, los, segunda, son la segunda causa de muerte a nivel global por debajo de las enfermedades cardíacas. Entonces, las neoplasias o los tumores o cáncer son, son los segundos debajo de los niveles cardiovasculares. Entonces, la neoplasia es la masa normal de tejidos cuyo crecimiento excede está descondicionado con un SM de los tejidos normales que persisten en la misma forma excesiva después de los cánceres, estimulando una descadenar un cambio. Todas las poblaciones de células neoplásicas se originan de una única célula que han sufrido en cambios o por un tanto de clones. Si ustedes observan ahí la imagen, esta de aquí son células que cambiaron su forma y son células que ya son tumorales. Esas células que están malas comienzan a crecer
y diferenciando a las normales. Todos los estimuladores constan de dos componentes: células neoplásicas, que constituyen las parénquimas tumorales, estromas reactivas que forman por tejidos conjuntivos, vasos sanguíneos y células del sistema inmunitarias innata. Entonces, estábamos hablando de que si son dos diferenciaciones, se divide en benigna y maligna. Entonces, ese es un tumor benigno. Cuando está en un solo núcleo, crece más lento y no se disemina. Entonces, y el tumor maligno es cuando ya explotó y crece y se disemina en otras partes del cuerpo, que ya se está volviendo, que se llama metástasis o células cancerígenas que agarran del otro cuerpo. Entonces, neoplasia, cada neoplasia a su vez está formado de dos elementos: parénquima y estroma. La parénquima, si podemos ver aquí, es esto, y el estroma es lo que sucede alrededor, es lo que nutre. Para especificar mejor aquí, es la parénquima son las células de mutación, y ustedes ven que son las que se diferenció aquí, y el estroma son lo que rodea las células dañadas, que están compuestas por vasos sanguíneos, tejido conjuntivo y células inmunes. Entonces, ahí estamos hablando de la diferenciación, de si ustedes miran ahí, tenemos, es distinta. Este es de benigno y el otro es maligno. El benigno, si ustedes ven, es pequeño, bien delimitado, son lentos de crecimiento, no invasivos, no metásticos y bien diferenciados. Y el maligno son grandes, poco delimitados, rápidos de crecimiento, con hemorragias, necrosis y localmente invasión metastásico, por poco diferenciación. Ya ahí ya se dice que es un cáncer. Entonces, tenemos que ver las nomenclaturas. Y las nomenclaturas es que es célula de origen y más OMA. Entonces puede ser cualquier, si es de tejido, si es de huesos, si es de cosas. Si es maligno, no, bueno, si es benigno, entonces se le pone OMA. Entonces aquí un ejemplo. Entonces, si es de tumor, si el tumor es de origen mesenquimatoso, el tejido conjuntivo deriva si es de fibrinas, entonces sería fibrioma, fibri, fibroma. Si es de liposo, sería lipoma. Si es de condrocitos, sería condroma. Si es de huesos, entonces osteoma, cuando son de tumores. Si es originado por esos celos. Si es originado por de tejido relacionado, son hemangioma, linfogioma y meningioma, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que el maligno ya va dependiendo ya se va dependiendo por solo el origen, se dice sarcoma. Y cuando son carcinomas, que ya se vuelven malignas, entonces se le dicen células entonces se le pone el mioma. Entonces, si el tejido es mesenquimatoso o si la célula es epidérmica o de glándulas. Ejemplo, puede ser fibrosarcoma, de los que estamos ahora cambia, ciposarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma, angiosarcoma, linfogiosarcoma y sarcosinomia. Y así se van cambiando. Para que me puedan entender mejor, ahí está el siguiente cuadro, que es la diferenciación. Cuando son benignos, acordamos que le ponemos el oma. Entonces, tejido glandular, adenoma. Y ya cuando es maligno, adenomocarcinoma. O sea que se le pone, porque cambia. Bien, saben que primero es el tumor y después a la medida se vuelve maligno, que se vuelve de cáncer.
Entonces, se le pone siempre el ioma, pero es carci. Entonces, adenocarcinoma. En epitelios escamoso es palioma. Y entonces ya con las malignas, carcinoma de las células es, caosoma. Y en grasas, lipoma o liposocarcoma. Entonces, así. Y de músculo sería leomioma y en maligno leosismosarcoma. Entonces, las características de neoplasia son diferenciación, velocidad de crecimiento e invasión. Y la neoplasia se diferencia eh, entonces, hablamos anteriormente, ¿cuáles son las características? Por diferenciación, se van diferiendo por velocidad de crecimiento y también por invasión. Entonces, vamos a hablar primero de diferenciación. Si ustedes miran aquí, del grado 1 es cuando las células están bien, pero comienza a diferenciarse, ya comienza a haber cambio. El grado 2 es cuando el moderador se diferencia. Ya mire qué distinto con el grado 1, con el grado 2 y con el grado 3 poco diferenciación, o sea que ya no se sabe qué onda, pues, si son cilíndricas, si son estratificados, entonces ya no tiene forma, pues ya no tiene diferenciación. Y del grado 4 es cuando ya se diferencian, se están diferenciadas y ya comienzan a emigrar para otro sistema que se vuelve, a ver, metástasis y se vuelve malignas. Entonces, la velocidad de crecimiento la velocidad de crecimiento es cuando se multiplican y va dependiendo. Hablamos recordando que cuando es tumor es lento y cuando es de cáncer es rápida. Entonces, entonces el tipo de duplicación de las células es de tumor, o sea, se multiplican. Y la fracción de células en fondo común replicativas, o sea que son tan iguales y se van cambiando de distintas formas y la velocidad es eliminación o muerte de células tumorales. Y por último tenemos la invasión, cuando ya aquí ya va a haber metástasis y ya se está pasando a otros tejidos. Si ustedes miran ahí, son células cancerígenas pasando a la base membranosa, donde está la extramatriz y la endocelio y la blocks. Ya es donde están los vasos sanguíneos. Entran a los vasos sanguíneos y en los vasos sanguíneos les sirve como buzo, les sirve como transporte y se van moviendo por todo nuestro cuerpo hasta adherirse a otro lado. Entonces, también tiene migración. Entonces, la invasión de matriz extracelular es la invasión de las matrices extracelular, inicia a la cascada metástasis y es el proceso activo que puede dividirse en varios pasos. ¿Cuáles son? Pérdida de la interacción de las células tumorales, degradación del MCE, fijación de componentes, inmigración, invasión de células. Muchas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.